Mi nombre es Esperanza y tengo 67 años. Paso la mayor parte de mis días en esta casa, la misma donde crié a mi hijo Rafael, donde vi crecer sus primeros dientes, donde lo ayudé a aprender a leer bajo la luz de esa lámpara de papel de la sala. Hace más de 30 años que compré esta casa, peso a peso, peso a peso, trabajando en empleos que tal vez no parecían gran cosa, pero que me permitieron construir algo real, algo con cimientos, algo que fuera mío de verdad. Mi vida no fue fácil. Crié a Rafael solo después de que su padre decidió que no quería seguir siendo padre, pero nunca le faltó nada. Nunca dejé que sintiera la ausencia de su padre como una carga. Trabajé en casas ajenas, limpiando, cuidando a ancianos, vendiendo cosas en los mercados, lo que fuera necesario. Y poco a poco, con cada quincena, con cada pago extra, con cada centavo que ahorré en lugar de gastármelo en vanidades, logré tener esta casa. La escritura está a mi nombre. La casa es mía. Rafael creció bueno, fue a la escuela, sacó buenas calificaciones, consiguió un trabajo estable en una empresa de logística. Me dolía verlo trabajar tan duro, pero estaba orgullosa. Cuando cumplió 38 años, conoció a Gabriela en una boda de amigos. Fue un flechazo, dijeron los vecinos. Gabriela era bonita, eso es verdad. Tenía ese tipo de belleza que causa impacto, con ropa cara y un automóvil importado. Parecía de otro mundo comparada con nosotros. Recuerdo el día que Rafael llegó a casa tan emocionado, casi flotando, para decirme que Gabriela había aceptado casarse con él. Sonreí. Besé su mejilla. Por supuesto que sonreí. Quería que fuera feliz. Pero algo en mi pecho, esa intuición de madre que no se equivoca nunca, susurró una advertencia que decidí ignorar. Gabriela nunca realmente me vio. No como una persona, digo. Me veía como parte de la casa, como una empleada invisible, alguien a quien tolerar porque Rafael insistía en que ella fuera cortés conmigo. «Es mi mamá», le decía él. «Quiero que se lleven bien». Y ella sonreía, esa sonrisa de anuncio de televisión, la que no llega a los ojos, y fingía. Cuando Rafael no estaba mirando, no fingía tanto. Me acuerdo de cuando llegó con la noticia de que estaba embarazada. Yo estaba feliz, verdaderamente, mi nieto. Pero Gabriela no quería que me quedara en la casa durante el parto. Quería una enfermera profesional, una clínica privada. Rafael sintió la tensión, lo vi en su cara. Pero al final Gabriela se salió con la suya, como siempre. Recuerdo el dolor de eso, el no estar ahí cuando mi nieto nació. Pero Gabriela controlaba eso, controlaba cuándo podía verlo, cuánto tiempo, si era apropiado que una abuela de mi edad anduviera jugando con el bebé, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa. Esta casa siempre fue refugio. Después de los conflictos, de las fricciones, Rafael volvía a casa. Nos tomábamos un café en la cocina. Él me contaba qué pasaba. Yo lo escuchaba. Nunca le pedí que eligiera entre su esposa y yo. Sabía que eso sería pedirle la luna. Pero cuando venía aquí, cuando se sentaba en la silla que su padre usaba hace 35 años, parecía que recuperaba algo de sí mismo, algo que Gabriela no permitía que viera el mundo. El dinero también era un tema. Rafael ganaba bien, pero Gabriela ganaba mucho mejor, y lo hacía notar. Ella venía de dinero viejo, la clase de dinero que a veces viene sin corazón.
Insistía en que cuando Rafael muriera, todo debería ser de ella, porque ella había contribuido más. Lo decía así, como si la vida de tu esposo fuera un negocio donde los dividendos se reparten por porcentaje. Rafael nunca actualizó su testamento y su seguro de vida, ese que tomó cuando era joven y soltero, cuando trabajaba en su primer empleo, nunca cambió el beneficiario. Yo seguía siendo la beneficiaria. Él probablemente ni lo recordaba. Para él, yo siempre estaría ahí, para siempre. Pero los hombres, incluso los mejores, son mortales. Eso es algo que aprendes cuando eres mujer en este mundo. Aprendes a no depender de que sigan aquí mañana. Fue un martes. Rafael llamó al trabajo por dolor en el pecho y le dijeron que fuera a que se lo revisara, pero que probablemente era estrés. Estrés. Esa palabra que nos han enseñado a aceptar como si fuera normal que nuestros corazones gritaran de dolor. Se fue a una clínica, pero no fue a la más cercana. Fue a la que estaba cerca de su trabajo. Y mientras esperaba en la sala de espera, su corazón decidió que ya no quería estar ahí. Murió antes de que Gabriela pudiera llegar. Murió sin despedirse. Cuando me llamaron, no lloré de inmediato. Es extraño. Creo que por un momento mi cerebro se negó a procesar la información. Decían que mi hijo estaba muerto. Que Rafael, mi Rafael, que tenía 43 años, que había comido pozole en esta cocina apenas hace 3 días, ya no existía en el mundo. No sé cuánto tiempo pasé sosteniéndome en la barra de la cocina, escuchando a la voz al otro lado de la línea. Cuando finalmente colgué, fue cuando el llanto llegó. El llanto como un río que se desborda, como si el cielo se hubiera roto. Los siguientes días fueron un borrón de personas, de conversaciones que no recordaba haber iniciado, de decisiones que alguien más parecía estar tomando usando mi cuerpo. Gabriela vino a la casa, por supuesto. Era su derecho, supongo. Vino con sus padres. La casa se llenó de gente, de comida que nadie quería comer, de flores blancas que olían a muerte. Rafael fue velado en la casa, como es la costumbre. Aquí, en nuestra comunidad, los muertos se quedan en casa un último día y una última noche. Los vecinos vienen, los amigos vienen, los compañeros de trabajo vienen. Viene todo el mundo a decirte que lamentaban mucho, que Rafael era una buena persona, que era joven, que fue muy rápido. Como si esas palabras cambiaran algo. Yo estaba en la sala, cerca del ataúd, la mayor parte del tiempo. Tenía una pañoleta blanca en las manos. La retorcía, la soltaba, la volvía a recoger. Lloré enfrente de personas que no eran de mi familia, de gente que Rafael había mencionado una sola vez, de amigas de Gabriela que nunca habían estado en esta casa antes. Me preguntaba si era apropiado el lugar donde estaba llorando. Me preguntaba si debería ir al baño a llorar en lugar de hacerlo ahí, enfrente de todos. Gabriela estaba en la cocina la mayoría del tiempo, organizando, delegando, siendo la mujer fuerte. «Hay que ser fuertes por los niños», la escuché decirle a su madre. Rafael tenía 2 hijos con ella, 2 niños que ahora eran huérfanos de padre. Eso era lo que importaba, no mi llanto. El segundo día, en la tarde, cuando el ataúd fue clausurado y todos estaban de pie, cuando los hombres se preparaban para llevarlo al cementerio, fue cuando pasó. Yo estaba sentada en una de las sillas metálicas que habían puesto en la sala. Mi hermana estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Gabriela se acercó a mí. Se paró justo enfrente y todas las personas a mi alrededor dejaron de hablar.
Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Esperanza, dijo, usando mi nombre completo, de esa manera que tiene uno de dirigirse a alguien cuando sabe que va a decir algo desagradable. Necesito hablar contigo. Mi hermana apretó mi mano. Creo que ella supo lo que venía. Los niños necesitan la casa para vivir en paz. Necesitan estabilidad. Tú entiendes eso, ¿verdad?, dijo Gabriela. Su voz era suave, cuidadosa, la de alguien que está pisando vidrio roto muy lentamente. Creo que es mejor que hagas tus maletas. Te daré 30 días. Es justo, ¿no te parece? 30 días para que arregles dónde irás. Estaba hablándome, frente a todos, frente a mis vecinos, frente a mis amigas de toda la vida, frente a la familia de mi hijo. Me estaba echando de mi propia casa. Tienes que dejar de llorar así, añadió, con un tono de alguien que está ofreciendo un consejo amable. Es perturbador para los niños y para los invitados. No es cómodo para nadie. Mi hermana se levantó, furiosa. Empezó a hablar, a reclamar, a decirle a Gabriela las cosas que cualquiera diría. Pero yo estaba en otro lugar. Estaba observándola como si estuviera mirando un insecto en el vidrio. Me preguntaba si ella realmente creía que funcionaría. Me preguntaba si realmente creía que yo no sabía nada sobre la casa que ella acababa de heredar. Me preguntaba qué tan asustada debería estar para atreverse a hacerme esto el mismo día que su esposo, mi hijo, iba a ser enterrado. Sonreí. No fue una sonrisa triste ni forzada. Fue genuina. Una sonrisa pequeña, tranquila. Gabriela pareció confundida por eso. Está bien, dije con la voz más clara que he tenido en 2 días. Entiendo. Haré mis maletas. Mi hermana me miró como si me hubiera transformado en una persona desconocida. Esa noche, después del entierro, después de que todos se fueron, después de que Gabriela se fue a dormir en la habitación que compartía con Rafael, la habitación de mi casa, en la cama que ella eligió, con las sábanas que ella compró, después de todo eso, cuando la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el sonido de los grillos afuera, empecé a hacer mi maleta. Pero no hice una maleta grande, hice una pequeña. Una bolsa de viaje, de esas que caben en el asiento de atrás de un taxi. Metí lo esencial: documentos, un cambio de ropa, mi cartera, mi teléfono, mis medicinas. Nada más. No quería que pareciera que me estaba yendo para siempre. Quería que pareciera que me estaba yendo por un tiempo. Quería que Gabriela se despertara y encontrara esa pequeña ausencia, no una desaparición total. Ese gesto pequeño, esa bolsa pequeña, era una pregunta silenciosa. ¿Realmente crees que esto es lo que soy? ¿Realmente crees que puedes medirme con una bolsa? Llamé un taxi a las 3 de la mañana. Escribí una nota que decía simplemente: necesito aire, volveré cuando pueda. Nada más. No quería que fuera dramática, no quería que fuera una amenaza. Quería que fuera exactamente lo que era: una mujer que se iba. Le dejé la nota en la mesa de la cocina, bajo una taza para que no se volara, y me fui. En el taxi, de camino a ningún lado en particular en el medio de la noche, pasé junto a la escuela donde Rafael fue por primera vez cuando tenía 5 años. Pasé junto al parque donde lo empujé en la hamaca hace 35 años, escuchándolo reír. Pasé junto a la tienda de abarrotes donde la señora Gloria le regalaba chicles cuando pasábamos. Todo seguía ahí, exactamente igual. Pero Rafael no estaría en ninguno de esos lugares nunca más. Y yo estaba sola en un taxi a las 3 de la mañana, con una bolsa pequeña,
y un plan que estaba formando en mi mente con tanta claridad que me asustó. Porque lo que Gabriela no sabía, lo que muy pocas personas sabían, era que yo nunca había sido la mujer que ella creía que era. Eso fue lo que no vio cuando decidió echarme de mi propia casa. No vio a la mujer que negoció con banqueros cuando todavía los bancos no les hablaban a las mujeres solas. No vio a la mujer que aprendió a leer contratos, a entender el idioma de la ley, a saber exactamente cuáles eran sus derechos y los derechos de su familia. No vio a la mujer que nunca fue pobre, sino sabia con sus recursos. Cuando el taxi se detuvo en el primer hotel decente que encontré abierto, pagué una noche por adelantado con dinero en efectivo. El recepcionista era un joven que parecía estar trabajando el turno de madrugada porque no tenía otro remedio. Le sonreí y le pregunté si tenía una habitación tranquila. Dijo que sí. Subí a la habitación, dejé la bolsa pequeña en una silla y me senté en la cama. Durante 5 minutos solo estuve ahí, sin hacer nada. Luego saqué mi teléfono y busqué un número que había guardado hace más de 10 años. El número de la licenciada Patricia Soto. Patricia era la abogada de mi difunto esposo hace 30 años. Cuando él decidió irse, fue Patricia quien se aseguró de que los papeles estuvieran en orden, de que yo tuviera lo que me correspondía, de que la casa fuera realmente mía. Habíamos mantenido una amistad casual desde entonces. Una llamada cada tanto en Navidad, un café cuando nuestros caminos se cruzaban. Ella sabía que existía. Ella sabía que yo era real. Marqué su número. Eran las 3:47 de la mañana. Contestó al tercer tono. «¿Patricia?», dije cuando reconocí su voz soñolienta. «¿Esperanza? ¿Eres tú? ¿Qué pasó?», preguntó de inmediato, porque nadie llama a una abogada a las 3 de la mañana si no es una emergencia. «Mi hijo murió», dije. Y las palabras salieron tan secas y directas que casi no me reconozco a mí misma. Hubo silencio. Luego, «Oh, Dios mío. Esperanza, lo siento tanto. ¿Cuándo? ¿Cómo?». Le conté todo en una frase. Luego le conté lo que Gabriela había hecho. Y luego le pregunté, «Patricia, ¿la casa sigue siendo mía?». Ella respiró profundamente. «Esperanza, ¿dónde estás?». «En un hotel. Necesito saber si la casa sigue siendo mía». «La casa está a tu nombre. Ella no puede tocarte. Nada de lo que ella haya hecho en esa casa sin tu consentimiento es legal. Estás en una posición de fuerza, Esperanza, mucho más fuerte de lo que ella entiende». Escuchar eso fue como si alguien abriera una ventana y entrara aire fresco. La mañana aún no llegaba, pero algo en el aire cambió. «¿Hay algo más que no me estés diciendo?», preguntó Patricia. «Sí», dije. «El seguro de vida de Rafael. Yo soy la beneficiaria principal. Nunca lo cambió». Patricia se rió. No fue una risa cruel. Fue la risa de alguien que acaba de darse cuenta de todo el panorama. «Oh, Esperanza, eso es muy importante». «¿Cuánto es?». 500.000 pesos. 500.000 pesos. No era una fortuna, pero era más de lo que Gabriela esperaba que yo tuviera. Era suficiente para vivir con dignidad durante años, si era necesario. Era suficiente para no necesitar a nadie. «Esperanza, ¿sigues ahí?». «Estoy aquí», dije. «Quiero que mañana, cuando sea de día, vayas a mi oficina. Vamos a presentar una medida cautelar de emergencia. Quiero que se deje claro que la casa no puede ser tocada sin tu consentimiento. Y vamos a notificar a la aseguradora sobre el beneficiario correcto.
Gabriela no puede tocar ese dinero. ¿Crees que lo intentará? Pregunté. Creo que ya lo ha intentado, dijo Patricia. Las mujeres como ella siempre lo intentan, pero no lo sabe aún. Todavía no. Esa noche no dormí mucho. Pero no fue un insomnio de angustia, fue un insomnio de claridad. Estaba viendo mi vida de una manera diferente. Estaba viéndome a mí misma de una manera diferente. A las 7 de la mañana me duché. Elegí ropa cuidadosamente. Un vestido azul marino que había comprado hace años. Zapatos cómodos pero elegantes. Me peiné y me maquillé un poco. Me miré en el espejo. «Hola, Esperanza», me dije a mí misma. Y sonreí. Desayuné en la cafetería del hotel. Café con pan dulce. Un plato pequeño de fruta. Me tomé mi tiempo. Las mujeres como Gabriela siempre corren. Yo tenía toda la paciencia del mundo. A las 8:45 llamé a Patricia. «Voy a tu oficina en 20 minutos», le dije. «Voy a preparar todo», contestó. Mientras me dirigía a la oficina en taxi, pasé nuevamente por los lugares que había visto esa noche. Pero ahora era de día. Ahora podía ver todo claramente. Los árboles en el parque estaban floreciendo. La vida seguía adelante. Los árboles no lloraban a Rafael, aunque deberían hacerlo. La oficina de Patricia estaba en un edificio antiguo, blanco, con grandes ventanales. Ella estaba esperándome en la puerta. La reconocí de inmediato, aunque habían pasado años. Estaba más grande, más gris, pero sus ojos seguían siendo los mismos, amables pero precisos. «Esperanza», dijo, y me abrazó. Fue un abrazo largo. Creo que ella entendía todo lo que yo estaba atravesando de una manera que muy pocas personas pueden entender. Entramos a su oficina. Era pequeña, acogedora, llena de libros y papeles. Se sentía como un lugar donde las cosas complicadas se convertían en simples. «Primero, quiero que sepas que tienes todo el derecho del mundo a hacer esto», dijo Patricia, sentándose detrás de su escritorio. «Tu hijo te dejó en una posición de seguridad. Eso es lo que un buen hijo hace. Y tú mereces esa seguridad». Pasamos las siguientes horas revisando documentos. La escritura de la casa, la póliza del seguro, papeles viejos que Patricia había guardado durante 30 años. Cada documento confirmaba lo mismo. Yo era la propietaria. Yo era la beneficiaria. Gabriela no tenía ningún derecho legal a nada de esto. «¿Qué va a pasar cuando se entere?», pregunté. «Ella ya lo está descubriendo», dijo Patricia, mirando su computadora. «Mira esto». Me mostró un correo electrónico que acababa de llegar. Era de la aseguradora, respondiéndole a Gabriela. Decía que ella no era la beneficiaria del seguro de vida de Rafael y que, por lo tanto, su reclamación no podía ser procesada. Que la beneficiaria era la madre del asegurado. Que tendría que comunicarse con la madre si quería más información. Gabriela había tratado de reclamar el dinero menos de 24 horas después del funeral. ¿Eso es fraude?, pregunté. Técnicamente es intento de fraude, lo que la convierte en algo bastante grave, dijo Patricia. Luego comenzó a escribir documentos, medidas cautelares, notificaciones al Ministerio Público, advertencias legales. Sus dedos volaban sobre el teclado. Era como ver a alguien en su elemento. Ella estaba protegiéndome, no porque fuera su cliente, sino porque sabía lo que significaba ser una mujer en una posición vulnerable, y sabía cómo convertir esa vulnerabilidad en fortaleza. «Voy a enviar esto directamente a los juzgados», dijo. «Esperanza, cuando Gabriela llegue a su casa hoy, va a descubrir que no puedes simplemente echarte de tu propia casa. Y va a descubrir eso de una manera muy oficial». «¿Cuándo llegará la notificación?», pregunté. «Mañana por la mañana.
La policía irá a servir los documentos de emergencia. Es urgente, porque ella ya está intentando cambiar cerraduras y sacar cosas de la casa. Eso es allanamiento de morada. A la mañana siguiente, mientras yo estaba tomando café en la habitación del hotel, la policía llegó a la puerta de la casa que era mía. Gabriela abrió la puerta, seguramente esperando a un repartidor o algo normal. Lo que encontró fue a 2 oficiales de policía con documentos en las manos. Y el mundo de Gabriela cambió. Lo supe porque Patricia me llamó. Está hecho, dijo simplemente. Los documentos han sido entregados. La aseguradora ha confirmado el intento de fraude. La policía está en la casa ahora, verificando que no haya sido sacada de allí ilegalmente. Me tomé mi tiempo. Me acabé el café. Llamé al hotel y extendí mi estadía una semana más. Luego, me senté en el balcón de mi habitación y miré la ciudad. Había gente que pasaba abajo, viviendo sus vidas, sin idea de que en esa ciudad, en una casa blanca con tejas de barro, una mujer estaba descubriendo que había cometido un error terrible. Un error que iba a costarle todo. Lo que Gabriela no entendía es que hay 2 tipos de fuerte en este mundo. Está el fuerte que grita y domina y empuja. Y está el fuerte que espera, que observa, que deja que los documentos hablen en su lugar. Yo era el segundo tipo. Siempre lo había sido. Pero Gabriela estaba a punto de aprender la diferencia. Los procedimientos legales se desenvolvieron con la precisión de quien tiene toda la razón de su lado. Patricia trabajó sin descanso. La mediación duró horas. El abogado de Gabriela no podía cambiar los hechos. La casa era mía. El dinero del seguro era mío. Todo lo que ella creía que era suyo no lo era. Lo que le quedaba era la opción de irse. Le hemos ofrecido un trato, me llamó Patricia una semana después. Si acepta abandonar la casa voluntariamente dentro de 30 días, sin crear problemas adicionales, Esperanza no presentará cargos criminales por allanamiento de morada. 30 días. Exactamente el plazo que ella me había dado a mí. Gabriela aceptó. No tenía elección. Y cuando colgué el teléfono, me permití una copa de vino que pedí al servicio a la habitación. No brindé por nada. Solo tomé. Y dejé que el vino hiciera su trabajo de sacar todo lo que no había salido en los últimos días. El lunes de la segunda semana fui a la casa. No entré de inmediato. Solo me paré enfrente. Observé las ventanas. Observé la puerta. Observé el pequeño jardín que Rafael ayudó a plantar cuando tenía 9 años. Las flores seguían ahí. Las rosas seguían floreciendo. Gabriela no las había cuidado, pero la naturaleza sigue siendo naturaleza y sigue creciendo incluso cuando nadie la atiende. Abrí la puerta con mi propia llave. Gabriela estaba en la sala, rodeada de cajas. Tenía a los niños con ella. Los 2 parecían confundidos, asustados. Gabriela me vio entrar. Nuestras miradas se encontraron. Yo no dije nada, solo sonreí un poco. Esa misma sonrisa que le había dado en el funeral. Subí a mi habitación. Mis cosas seguían ahí, porque finalmente ella se dio cuenta de que esto era mío. Todo era mío. El 30º día llegó. Gabriela se fue. Se llevó sus cajas, se llevó a sus hijos, se llevó todo lo que creía que era suyo. Y cuando la vi salir por la puerta por última vez, no sentí triunfo. Sentí paz. La casa quedó en silencio. Estoy sola aquí ahora, como lo estuve durante 30 años. Pero no me siento sola. Me siento acompañada por todas las decisiones que tomé correctamente.
Me siento acompañada por la memoria de Rafael, quien, incluso muerto, me cuidó. Me siento acompañada por Patricia, que creyó en mí cuando lo más fácil habría sido no creer. Y me siento acompañada por mi propia fuerza. Esa fuerza tranquila que no grita, pero que mueve montañas cuando es necesario. Utilicé parte del dinero del seguro para renovar la casa. Pinté la sala de un color que siempre quise, pero que nunca me permití. Ahora es color durazno, cálido como una mañana de primavera. Pius nuevas cortinas en las ventanas. Cambié algunos muebles, pero dejé la silla donde Rafael solía sentarse. Esa se queda. La gente en el vecindario ha llegado a saber la verdad. Las personas comenzaron a mirar las cosas desde otro ángulo. Y ahora, cuando salgo a comprar pan, hay madres que me detienen y me piden consejo. Hay mujeres que me dicen que lo que hice fue valiente. Yo les digo que no fue valiente. Fue simplemente honesto. Fue simplemente cuidar lo que era mío. Pero a veces, cuando estoy sola en la noche, en esta casa que he pagado 2 veces, primero con dinero y luego con dignidad, pienso en Gabriela. No con odio, simplemente pienso. Y me pregunto si ella finalmente entiende por qué sonreí ese día en el funeral. Me pregunto si ella entiende que cuando una mujer como yo te mira a los ojos y sonríe de esa manera, es porque sabe algo que tú no sabes. Porque la verdadera propiedad, la verdadera riqueza, no está en los papeles. Está en saber quién eres. Está en no permitir que nadie te defina. Está en esperar con paciencia a que la verdad se revele, porque la verdad, tarde o temprano, siempre se revela. La vida continúa. El sol se sigue levantando. Los vecinos siguen pasando por la puerta. Pero ahora, al menos, la vida es mía. Completamente mía. He aprendido que la venganza no es venganza real. La venganza real es vivir bien. Es vivir con dignidad. Es seguir adelante sabiendo que hiciste todo correctamente. Así que eso es lo que hago. Vivo. Cuido esta casa. Llamo a mis amigos. Visito a Rafael en el cementerio cada semana. Y le digo cosas que nadie más escucha. Y en las noches, cuando la casa está en silencio, cuando solo se escucha el viento en los árboles, cuando el mundo se ha ido a dormir, es cuando más cerca me siento de Rafael, de mí misma, de todo lo que importa. La casa no es solo una casa, es una prueba. Es una promesa manteniéndose a sí misma. Es esperanza, viviendo cada día exactamente como debería vivir, con los ojos abiertos, el corazón entero, y la certeza de que lo que es mío seguirá siendo mío, sin importar quién intente decirme lo contrario.